bienvenidos a esta Identidad desde Uruguay, en el que hoy tenemos el placer de contactar vía Skype con Rodrigo Barser, colaborador del usuario Identidad. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenos días, Alejandro. Bueno, nuevamente es un placer estar nuevamente en la columna y bueno, para una ocasión tan especial como es la festividad de Pesaj, ¿verdad? Así es, se acerca esta festividad y tú precisamente nos vas a hablar del origen, ¿no?, de la coyuntura política histórica, el relato bíblico que hace que se celebre en nuestros días Pesaj. Cuéntanos. Sí, efectivamente. El relato de Pesaj podríamos decir que es el mito fundacional del pueblo judío, ¿no? Y por esa razón, en las últimas décadas, principalmente un equipo de arqueólogos en Israel, a la cabeza de ni más ni menos que el director del Departamento de Arqueología de la Universidad de Tel Aviv, Israel Finkelstein, se puso al hombro la tarea de iniciar una serie de excavaciones arqueológicas y de estudios interdisciplinarios para tratar de ver si era posible rescatar algún elemento, algún fósil de algo que de alguna forma diera cuenta de lo que se describe en las páginas, en las hojas de la Torá, ¿no? La cuestión es que, en primer lugar, él no es partidario de que las excavaciones, sean de alguna forma prueba de lo que se narra en la Biblia. Él tiene una posición muy crítica al respecto de eso y bueno, él es más de ir construyendo el conocimiento a partir de lo que se va descubriendo. El primer gran, descubrimiento arqueológico, y que fue sumamente removedor y sorprendente, es el hecho de que se creía que, hasta hace unos años, se creía que el Éxodo había tenido lugar entre el siglo XIII y el siglo XIV, antes de la Era Común. Pero gracias al famoso carbono 14, que permite datar la antigüedad de los elementos y de los artefactos antiguos, aquellos artefactos que se describían en el relato, del Génesis y del Éxodo, el carbono 14, los dató no en el siglo XIII, sino en el siglo VII, antes de la Era Común, unos cuantos siglos después. Por esa razón es que allí ya el esquema tradicional de que habría tenido lugar un éxodo alrededor del siglo XIII, XIV, antes de la Era Común, ya que científicamente era improbable. Entonces, como la gran pista fue este carbono 14 que dio la fecha alrededor del siglo VII, antes de la Era Común, Finkelstein y su equipo empezaron a investigar qué es lo que habría pasado en torno a esa época, que ya es una época mucho más reciente, en la historia del antiguo Israel. En esa época, en el siglo VII, antes de la Era Común, perdón, estaba, como rey, un monarca llamado Josías, que sí aparece en la Biblia, al final más bien hacia el final de la misma, que había subido al trono a una edad muy temprana, a los 8 años de edad, porque su padre había sido asesinado. Y este rey reinó unos 30 años. Lo que pasó durante su reinado es que la coyuntura de los imperios que rodeaban el antiguo reino de Judá estaban atravesando un momento de gran inestabilidad y también de desintegración de algunos imperios que ahora vamos a nombrar,
Y eso es lo que le permitió al rey Josías, digamos, reconquistar algunas zonas de, más que nada, las franjas fronterizas del reino de Israel, y eso es lo que le permitió, digamos, elaborar un relato fundacional de corte, digamos, bien triunfalista, que incluso ya en el destierro, en el exilio babilónico, mantuvo alta la moral y el espíritu del pueblo judío, a pesar de haber sido desterrados unos 30 años después. Ujú. ¿Qué era lo que sucedía en aquel entonces? Estamos hablando alrededor del, entre los años, más que nada vamos a ver ahora un año en particular que fue en el año 612, o sea, fines del siglo VII, antes de la era común. Lo que sucedía es que en el al este de Israel, digamos, del antiguo Israel, el imperio asirio empezaba a desintegrarse y el imperio babilónico todavía no lo había sustituido. ¿Sí? La lucha entre los imperios es una historia más que antigua, ¿no? Y al oeste estaba Egipto, que todavía se estaba recuperando de la dominación asiria, del imperio asirio, perdón. Entonces, gracias a la debilidad de esos tres grandes imperios que rodeaban el antiguo Israel, el imperio asirio, el imperio babilónico y el imperio egipcio, el reino de Judá pudo, digamos, gobernarse, recobrar su soberanía y gobernarse a sí mismo. Hay un año crucial, que es el año 612, todos estos datos que yo estoy dando están basados en los estudios que ha hecho el arqueólogo Israel Finkelstein, ¿no? Yo no estoy inventando nada, ni conspirando nada. Pero en este año del 612, antes de la era común, la capital del imperio asirio, la famosa ciudad de Nínive, que aparece en la Biblia con el relato de Jonás, que se lee en Yom Kippur, fue conquistada por el rey de Babilonia, que era, lo tengo acá anotado el nombre, Nabopolassar. Entonces Josías aprovechó la debilidad asiria y reconquistó algunas zonas del norte del reino de Israel. Allí es cuando él tiene el rey Josías, una disputa con Egipto. Y Egipto temía que la región de Mesopotamia se fortaleciera, y por eso Egipto quiso ir a auxiliar a los asirios. Y unos 3 años después, en la primavera del 609, antes de la era común, y veamos que estamos hablando de la primavera, que es justo la festividad en la que acaece la festividad de Pesaj, el faraón de entonces de Egipto, que era Necao II, encabezó una campaña, digamos, militar para ayudar a los asirios. Porque recordemos que estaba por la otra parte el imperio babilónico, del que se temía que los invadiera y los conquistara. Entonces, con un gran ejército, este faraón de Egipto, Necao, tomó lo que se conoce como la ruta de los filisteos, o la ruta de la Vía Maris, con el apoyo de su flota del Mediterráneo. Pero ¿qué sucede? Acá está, digamos, el punto, digamos, el fin, podríamos decir, de la batalla, o lo que le permitió al rey Josías enaltecerse como el triunfador de esta historia, aunque luego vamos a ver que no. Pero cuando Necao, el faraón, intenta cruzar por tierra, encontró que estaba obstaculizado el paso del valle de Jezreel por el ejército justamente del rey Josías, por el ejército del reino de Judá, que estaba dirigido por el rey. Y en este momento lo que a mí me llamó poderosamente la atención es que Josías estaba aliado con Babilonia.
que va a ser un imperio que 30 años más tarde va a invadir Judá y se va a llevar a la mayoría de la población judía a Babilonia. Sin embargo, en una de las batallas, en la batalla de Megido, Josías es asesinado y muere. Allí finalmente, bueno, a pesar de que Egipto había ayudado a los asirios, el imperio asirio se derrumba y Necao regresa a Egipto. Cuando regresa, se encuentra con que en el reino de Judá se había elegido como rey a un tal Joacás, pero en detrimento de su hermano primogénito. Es decir, el menor había querido, efectivamente, había depuesto al hermano primogénito. Y ahí el faraón parece como que quiso hacer justicia en un reino ajeno y lo sustituyó por su Joacim o Joaquim, que era el heredero, digamos, legítimo de Josías, y se llevó prisionero a Joacás. Toda esta coyuntura política que nos permite entender de alguna forma que fue en este momento que se vio convulsionado el reino de Judá, es lo que de alguna manera le permitió al arqueólogo Israel Finkelstein atar muchos cabos y construir un conocimiento histórico que permitiera entender de dónde podría haberse originado el relato del Éxodo, ¿no? El relato de la Pascua. Ahora, si uno, a mí me gusta mucho, bueno, la literatura bíblica, que de alguna forma trata de dar cuenta, de representar los sucesos de alguna manera, ¿no? Porque no es historia, digamos, como la conocemos en el sentido científico, pero curiosamente hay un salmo, que es el 114, que se recita justamente durante los días festivos y en cada comienzo de mes, en cada Rosh Hodesh, que a mí se me dio por buscar en este conjunto de salmos, que se llama el Alel, alabanza en hebreo, porque me acordaba de que había un salmo que habla de cuando Israel salió de Egipto. Entonces lo leí y me gustaría leerlo porque es breve. Claro. Y vamos a ver que justamente insinúa estos hechos que digamos, Finkelstein y su equipo de arqueólogos pudieron constatar. El Salmo 114 dice: cuando Israel salió de Egipto y la casa de Jacob de la esclavitud extranjera, Dios estableció su santuario en Judá, convirtiendo a Israel en nación. La mar vio su gloria y huyó, el Jordán cambió su curso. Los montes saltaron como corderos, las colinas como ovejas. ¿Por qué huyes, oh mar? ¿Cambias tu curso, oh Jordán? ¿Por qué saltáis como corderos, oh montes, vosotras colinas como ovejas? Ante la presencia del Creador de la tierra, ante la presencia del Dios de Jacob, el que convierte la roca en estanque de agua, la peña en fuente de aguas. Acá hay una parte, digamos, muy significativa, que es la pregunta retórica: ¿por qué huyes, oh mar? ¿Cambias tu curso, oh Jordán? Y es justamente lo que los estudios arqueológicos e históricos constataron, que justamente en ese lugar fue cuando el faraón se vio resistido, se vio bloqueado por el ejército de Judá. Esto no significa, hay que tener ojo con eso, esto no quiere decir que el reino de Judá haya salido triunfante y que el pueblo, digamos, del reino de Judá haya triunfado, mejor dicho, que el rey haya triunfado y derrotado al faraón de Egipto, a Necao. Pero, porque justamente, efectivamente, el rey Josías fue derrotado. Pero este relato es el que llevó consigo el pueblo judío
una vez que fue desterrado a Babilonia. Y ese relato, digamos, aparentemente triunfante, es el que, bueno, permaneció en la memoria del pueblo judío, y a pesar de que el reino y de que el Estado se haya desintegrado y durante 2000 años nunca más hubiera habido un Estado judío, ese relato, ese momento en el que bueno, el rey de Judá pudo muy puntualmente resistir a los egipcios, es lo que bueno, envalentonó a Josías, al reino de Judá, y por lo menos sentirse por un momento, digamos, victoriosos. Por eso, a mí me gustaría culminar esta exposición con una reflexión que hace Israel Finkelstein en este libro que justamente escribió junto con Neil Silverman, que es justamente de nombre La Biblia desenterrada. Israel Finkelstein dice: en siglos posteriores, durante el exilio en Babilonia y más tarde, estoy citando, se añadirían nuevos elementos al relato del Éxodo. Pero ahora podemos ver cómo se ensambló aquella asombrosa composición bajo la presión de un conflicto creciente con Egipto en el siglo VII a.C. La epopeya de la salida de Israel de Egipto no es, y esto lo destaco, ni verdad histórica ni ficción literaria. Y esto lo quiero remarcar y lo repito nuevamente. La epopeya de la salida de Israel de Egipto no es ni verdad histórica ni ficción literaria. Es una vigorosa expresión de recuerdos y esperanzas nacida en un mundo en medio de un cambio. El enfrentamiento entre Moisés y el faraón reflejó la trascendental contienda entre el joven rey Josías y el faraón Necao, recién coronado. Fijar esta imagen bíblica en una fecha concreta es traicionar el significado más profundo del relato. La Pascua no es, por tanto, un acontecimiento singular, sino una experiencia continua de resistencia nacional contra los poderes de cada momento. Fin de la cita. Cuando yo terminé de leer esto, yo quedé realmente boquiabierto, porque la claridad que demuestra Israel Finkelstein y Neil Silverman, que son los dos escritores de este libro, La Biblia desenterrada, que dicho sea a propósito, recomiendo enérgicamente a toda la audiencia que lo lea, porque permite entender esto, porque durante muchísimos siglos, y más que nada cuando, digamos, nos hemos vuelto tan racionales, nos cuesta aceptar o creer en el relato maravilloso de la partición del Mar Rojo y demás. Ahora, cuando entendemos la coyuntura política, la coyuntura histórica, de cuando se elaboró este relato, ahora uno puede entender qué es lo que significa y qué es lo que representa ese relato, que es justamente una representación literaria de acontecimientos históricos, políticos, que fueron los que motivaron la escritura de un relato como este. Pero esta frase de Finkelstein, que dice que la epopeya de la salida de Egipto no es ni verdad histórica ni ficción literaria, me parece una afirmación brutal, porque se ubica en ese lugar de equilibrio, es decir, no es ni maximalista ni minimalista, aplicando algunos términos de la crítica bíblica, sino que se pone ahí en el medio y señala que es un conjunto, es una expresión de recuerdos y de esperanzas que, digamos, representan el esfuerzo de resistencia nacional que el pueblo judío siempre ha opuesto a los poderes de turno, ¿no? Muy bien, Rodrigo Barser, pues muchas gracias por compartir estas reflexiones y también esta cita
de Finkelstein para entender todo este relato que nos has acercado hasta Radio Sefarad, a todos los oyentes de esta identidad desde Uruguay, que volverá en un par de semanas y al que le recomendamos acceder de otra manera a través de la página web mensuarioidentidad.com.uy. Gracias, Rodrigo Barser, y hasta la próxima. Muchas gracias a ti, Alejandro, por el espacio, y bueno, nos estaremos reencontrando pronto. Hag Sameach.